Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Ríos Marín y a través de esta pieza comunicativa voy a hablar sobre la religión, guerra y política enfocadas en el conflicto colombiano, específicamente para hablar de las víctimas eclesiásticas que ha dejado esta guerra. En primer lugar, vamos a hablar de las víctimas seculares como sacerdotes y demás personas que se dedicaron al proceso de evangelización, quienes creyeron firmemente en el Evangelio como una forma práctica para la construcción y transformación social de la sociedad colombiana y quienes desafortunadamente fueron víctimas del conflicto armado colombiano. Por lo tanto, la misión de la iglesia nace a finales de los años 50 en un contexto donde en Colombia era muy normal el despojo de tierras, aunque existían leyes como la Ley 200 del 36, era letra muerta, las hueviadas que normalizaban la cacería indígena, la pobreza y desigualdad y la escasa participación democrática que otorgaba la Constitución del 86, hacía que esto políticamente fuese una utopía. Sumándose a eso, los nulos espacios para hacer una oposición real a la política debido al bipartidismo expresado en el Frente Nacional, que suponía que esto iba a ser la solución para bajar los niveles de violencia, lo único que hizo fue aumentarla exponencialmente. Y esto, como un caldo de cultivo, trajo nuevos actores dentro del marco del conflicto colombiano. Actores como la guerrilla, más adelante narcotráfico, grupos paramilitares, y esto trajo consigo un escenario en el cual se van a mover los eclesiásticos, aquellos que querían la transformación social para el país. En ese contexto se involucraron los sacerdotes, quienes vieron en el tema de la liberación una forma para alcanzar la transformación social en el país, pero no se va a lograr porque el mismo Estado, la Iglesia y las fuerzas ilegales vieron con muy malos ojos, pensando que ya que sus acciones eran revolucionarias y atentaban contra los intereses particulares. Desafortunadamente, la Iglesia de los pobres pues van a ser víctimas de este flagelo durante varias décadas. Entonces, para desentrañar estos hechos, nace el decreto 588 del 17, quien crea la Comisión de la Verdad, cuya función contribuye al esclarecimiento, promoción, contribución y el reconocimiento de los hechos ocurridos en el conflicto colombiano, para que entre todos podamos comprender el impacto que ha generado la violencia en el país. En este caso, va a estar muy comprometida la Mesa Ecuménica por la Paz. De lo anterior, se puede afirmar que en la investigación que se realizó por parte de la Mesa Ecuménica por la Paz, demuestra que el mayor victimario de la Iglesia de los pobres es el Estado, pues de 48 casos, 34 están íntimamente relacionados con el aparato estatal, expresados en actos cometidos por el ejército y la policía, dejando en evidencia la corrupción interna que se vivía dentro de los gobiernos de aquella época, para beneficiar a terratenientes, a narcotraficantes, a grupos en margen de la ley, mostrando así una decadencia social sin precedentes. Pero ¿cómo llegaron las víctimas de la Iglesia de los pobres a ser objetivo militar? Para los victimarios de la teología de la liberación y de la Iglesia de los pobres, no eran más que comunismo, eran tratados de esa manera porque reivindicaban los derechos territoriales de muchas comunidades en el país, por ayudar al que más lo necesitaba. Era generar cambios profundos en la sociedad y una de ellas tenía que ver con el tema de la desigualdad. Esta comunidad religiosa era la voz populi de los que no tenían espacio para participar y reclamar sus derechos. Y si se observa el contexto histórico, pues era una ideología rechazada por la iglesia y la oligarquía colombiana, quienes la veían como una ideología peligrosa para sus propios intereses. Debido a todo esto, a la indiferencia del Estado, pues muchos optaron por las vías de las armas, como el cura Camilo Torres, pues no veían otras maneras de transformar la sociedad colombiana. Por lo tanto, se va a volver un conflicto más bien político. La jerarquía de la iglesia estaba conectada con el aparato estatal por su cercanía a las élites, en el cual pues se va a realizar una persecución sin sentido a través de los miembros de la Iglesia de los pobres, a través de grupos armados, la Iglesia y a través de las fuerzas del Estado. Esto va a generar una estela de horror basado en la eliminación sistemática a través del asesinato, desplazamientos, desapariciones a través del mismo exilio. Entre las víctimas encontramos el primer caso en los años 70 y es el señor Monseñor Gerardo Valencia Cano, quien fue perseguido por la Iglesia Católica, quien fuera su propia institución y el mismo Estado colombiano, lo cual evidencia un grado de intolerancia hacia el cambio. Él gestaba su transformación a través de la educación, como la fundación del Seminario de San Buenaventura. Y como el Monseñor, se pueden observar y contar innumerables casos de injusticia hacia personas como en Trujillo Valle, un caso muy mencionado y fue el del padre Tiberio Fernández,
quien fue cofundador de la Universidad Campesina en Buga y creador de empresas comunitarias para campesinos. Él va a ser asesinado cruelmente de una manera despiadada, donde él, como a muchos a través de narcotraficantes, militares, policías, sicarios, fueron asesinados y descuartizados, y muchos de sus restos tirados al río Cauca. En conclusión, podemos decir que el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado nace de una nueva esperanza. Se traza un nuevo camino y es el de la no repetición, pues aquellos que entregaron su vida lo hicieron buscando una transformación social para devolverle la dignidad a aquellos que la perdieron o la han sentido perdida por esta guerra fracasada que no tiene sentido alguno. Por lo tanto, tenemos un deber como ciudadanos y es allanar los caminos para sentirnos en una Colombia viva y renovada, que pueda vivir en paz, donde la justicia, la verdad y la reparación no sea un camino difícil de transitar, sino que el principio rector que nos permita brindar un mejor futuro para esta nación, una nación que entiende que el único camino que nos queda es el perdón y la reconciliación.